Hasta hace poco trabajaba como investigador para una de las principales compañías de seguros de autos. Era un trabajo completamente de oficina, jamás salíamos al campo. Documentábamos todo lo que se decía en una llamada como si nuestra vida dependiera de ello. Mi labor era investigar accidentes cuando había algún detalle especial relacionado con un contrato. Cosas como si alguien hizo un pago y se accidentó ese mismo día, lo cual podría ser una señal de fraude o simplemente mala suerte. Había escuchado decenas de historias paranormales, poco convincentes por parte de clientes, desde que su auto estaba maldito hasta que había sido reemplazado por un clon exacto por la CIA. Nada que valiera la pena, salvo este caso. Este se me quedó grabado, no tanto por lo que decía el cliente, sino por la forma en la que la empresa lo manejó. Me asignaron un nuevo archivo. Se trataba de un reclamo por daño del tipo exhaustivo, es decir, vandalismo sin colisión, ocurrido dentro de los 55 días posteriores a que el asegurado ajustara su póliza. Básicamente, necesitaba verificar si los daños ocurrieron antes o después del cambio en la cobertura para descartar fraude. Algo fácil, solo hacía falta de un reporte policial o fotos con fecha y hora. El cliente reportó rasguños por todo el auto, especialmente en el techo. Sonaba raro, pero no me detuve a pensarlo. El ritmo en la oficina era infernal. Si te detenías a reflexionar, te quedabas atrás, y yo era de los que avanzaba rápido como si mi vida dependiera de ello. Llamé al cliente para una entrevista grabada. Atendió de inmediato, lo cual siempre es una buena señal. Era un hombre blanco mayor, lo llamaremos Jim. Le expliqué por qué lo contactaba. Fue cooperativo, pero se notaba que estaba nervioso. Nada inusual. La entrevista fue normal. Dijo que alguien le había rayado el coche, que llamó a la policía y que esperaban el reporte. Ya para cerrar, le hice la típica pregunta: ¿hay algo más que quisiera contarme sobre el accidente que no haya salido en mis preguntas? Silencio. No. Reconocí esa pausa. Sabía que había algo más, pero no era relevante para la cobertura, así que no insistí. Cerré la entrevista y le dije que dejábamos de grabar. Lo sentí tenso al otro lado de la línea. Eso no fue todo. Anon. Mierda. Tienes que creerme. No quise decirlo en la grabación porque me subirían la tarifa. Obvio. Pero no fueron adolescentes. Es algo que anda ya fuera en la noche. Los he visto toda mi vida. Me siguieron desde la costa oeste. El siniestro ocurrió en Virginia Occidental, un pueblo tan pequeño que ni siquiera se veía su casa en Street View. Mataron a mi perro y han estado merodeando mi casa. Quieren entrar, pero no pueden si uno cierra la puerta. Hablaba a 1000 por hora. Anoté en el sistema. El asegurado reporta intento de allanamiento. Le pregunté si lo había dicho a la policía y respondió que sí. Como nuestras llamadas eran monitoreadas por calidad, mantuve la calma y traté de cerrar el asunto. ¿Me crees, Anon? Le respondí algo neutro. Claro, lamento escuchar eso. Compartí el archivo con mi equipo. Cuando surge algo curioso, solemos mandarlo al grupo. Guardé el número de reclamo para revisarlo luego. Ya solo necesitábamos las fotos y el reporte policial para cerrar la investigación. Dejé programado un recordatorio para llamarlo en 3 días. Pasaron algunos días. Llamé para el seguimiento. Revisé las notas. Jim había llamado antes y otro compañero lo atendió. El asegurado reporta daños adicionales al vehículo. El auto ya no es manejable. Indicó que llamó a la policía. Se crea archivo adicional para nuevos daños. No fue posible coordinar grúa porque no tiene taller cercano ni deducible disponible.
Solicita que se agilice la investigación de cobertura. Solo quiere poder irse. Revisé los documentos. El reporte policial era básicamente una hoja en blanco. Solo tenía la fecha y la hora que se hizo la llamada. En el cuerpo del texto decía algo así como: el denunciante reporta vandalismo en su vehículo y domicilio. Oficial Dougherty acudió al lugar. Cámara corporal activada. Se verifica daño en el vehículo y residencia. Y luego pasé a revisar las fotos. Ojalá hubiera podido enviar esas fotos a mi correo personal, pero trabajábamos con mucha información confidencial y todas las comunicaciones externas están controladas. Ni siquiera podíamos tener el celular en el escritorio, así que no podía tomarles foto, y si lo intentaba, tendría que hablar con gerencia. Y siendo alguien orientado a objetivos y ascensos, no podía darme ese lujo. Las fotos eran bastante raras. Tal vez como dijo Jim, el auto estaba rayado por todos lados. Algunas marcas llegaban al metal. No era solo pintura. El equipo de investigación pensó que él mismo había usado una herramienta para dañar el coche, pero no había nada que ganar con eso, salvo que intentara que lo declararan pérdida total. Pero él estaba desesperado por arreglarlo, no por abandonarlo. Jim mandó un montón de fotos, algo como en clientes mayores. Había imágenes de las ventanas y puertas rayadas, y muchas otras que solo mostraban los árboles alrededor de la casa. Como las fotos tardaban siglos en cargar, si una sola mostraba árboles, la cerraba al instante. Solo necesitaba las imágenes del auto. Renombré las fotos: daño trasero 1, daño trasero 2, bosque 1, bosque 2, etc. Hice mi recomendación de cobertura. Fue aprobada por mi supervisor y enviada al área legal. Pasaron 3 días. Ya no pensaba en Jim. Estaba ocupado con otros cientos de casos de personas lesionadas, varadas, etc. La cobertura fue aprobada. Buenas noticias para Jim. Abrí el archivo. Había nuevas llamadas de Jim. El asegurado llama preguntando por el estado de la revisión. Se le informa que está en proceso. Llamé, correo de voz, dejé mensaje. Le mandé un email con la misma información. Seguimiento, nuevo intento, otra vez solo correo de voz y ninguna otra llamada entrante registrada. Raro, considerando lo desesperado que estaba por cerrar el trámite, pero no sería la primera vez que un cliente simplemente desaparece. Pasó una semana, tocaba nuevamente seguimiento. Le envié una carta informándole que podía llamar cuando quisiera para coordinar la reparación. Y me olvidé de él, hasta que recibí una llamada entrante del departamento de policía local del pueblo de Jim. Me dieron su número de póliza y preguntaron qué había dicho él sobre el incidente. Me detuve. Esto era raro. Normalmente solo pasa cuando hay un coche con fuga. Pedí permiso a mi supervisor para dar la versión del cliente. Omití por profesionalismo la parte donde hablaba de duendes asesinos que querían comerse su piel. Solo quería trabajar. Pero algo no cuadraba. Los policías preguntaron. Eso fue todo lo que dijo. Pensó que no hacía daño contar todo. Les informé que el asegurado mencionó temer por su seguridad nocturna y que alguien mató a su perro. Entonces, pidieron ver las fotos del expediente. Insistieron en que se las compartiéramos. Pregunté por qué. No era algo estándar. Me dijeron que ahora era una investigación por persona desaparecida. Me pidieron los datos del supervisor. Se los di. Desde ese momento me obsesioné con el archivo. Pensé que Jim había estado drogado. Yo no quería esas cosas raras. Era demasiado racional para eso. Revisé las notas del archivo. Solo habían anotaciones de mi supervisor. El departamento de policía solicita contacto. No se logró comunicación con el asegurado. Se compartieron fotos con la policía tras aprobación legal. Hablé con mi supervisor. Dijo que ya hicimos lo que podíamos, que ahora era cosa de las autoridades. Un mes después, revisé de nuevo. Ningún pago se había emitido para Jim, ningún contacto nuevo. Solo había notas de un abogado regional, mucho más arriba de la jerarquía. Raro. Las notas eran largas, llenas de siglas que no entendía. No quise molestar al supervisor con un archivo viejo cuando teníamos casos urgentes entrando todo el tiempo. Aquí es donde todo se vuelve más extraño. Hasta ese momento, todo parecía más o menos normal. He visto a otros clientes perder la cabeza.
Pero esto era distinto. Durante un descanso, revisé el archivo solo por curiosidad. Quería ver qué tenían los policías. Las fotos del auto seguían ahí, pero todas las que habían renombrado como Bosque 1, Bosque 2, etc., habían desaparecido. Jamás se eliminan fotos, ni siquiera memes o chats irrelevantes que los clientes mandan por error. Solo en casos de desnudos accidentales, y aún así, se necesitaba aprobación legal para borrarlas. No había ninguna anotación que justificara la eliminación. Alguien se había salido del protocolo, y eso me disparó las alarmas. Algo raro había pasado, y para colmo, aún no había noticias de Jim. No lo mencioné con mi supervisor porque no quería parecer obsesionado con el archivo de los hombrecitos grises. Ya me había reprendido antes por enfocarme demasiado en ciertos casos, no paranormales, claro. Cerré el archivo y seguí con mi día. Al final del turno me fui a casa. No estaba asustado por lo que pudiera haber pasado con Jim, sino porque habían borrado evidencia en mi expediente perfecto. Apunté el número del archivo y el número de póliza en un post-it. Sabía que, cuando me promovieran, podría revisar el archivo archivado y averiguar qué ocurrió. Ahora viene la parte que más odio. Llegó el lunes, en mi primer descanso. Traté de buscar el archivo de Jim. No se encontró ningún número reclamado que coincida. ¿Qué? Eso jamás pasa. Aunque un archivo se cierra por duplicado, siempre queda accesible. Pude ver otras reclamaciones en su historial de póliza, pero no la más reciente. Volví a contactar a mi supervisor. Le dije que estaba buscando el formato de presentación que usé en el reclamo de Jim para un caso similar, pero no encontré el archivo. Me preguntó si había usado bien el número. Le mostré que sí. Incluso podía acceder a otros reclamos de Jim. Entonces me dijo que Legal Regional había tomado el caso y que no había vuelto a saber de él desde que lo pasaron a esa área. Prometió que preguntaría a gerencia qué había pasado con el archivo. Nunca volvió a mencionarlo. Ya no trabajo en esa compañía. Si no, intentaría averiguar más o mostrarles mi placa como prueba. Me mudé y ahora estoy en el ámbito académico. Pero esos policías locales que llamaron nunca se comportaron como agentes reales y que rápido involucraron al Legal Regional. Todo esto me vino a la cabeza con el tema de las divulgaciones. Así que, manténganse seguros y profesionales. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Al final, tú decides qué creer.